Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Islam, que es una producción que tiene por objeto presentarle a usted, hermano, hermana, que está en búsqueda del conocimiento, que desea saber qué es el Islam, cuál es su cultura, cuál es su religiosidad, cuál es la civilización islámica, cuáles son sus aspectos fundamentales. Eso es lo que nosotros queremos hacer en La Voz del Islam. Estamos continuando con la serie de programas que giran alrededor de lo que es la Sharia islámica y usted puede hacer sus preguntas, dirigirlas a las direcciones que aparecen en pantalla para que nosotros las podamos responder a través de los distintos programas que se vayan realizando. No queremos empezar sin antes darle la bienvenida también al profesor Israel Ramallo, que nos acompaña hoy leyéndonos las preguntas que nos van llegando a través de las redes sociales. Buen día, profesor. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con usted. Y cuéntenos a ver qué preguntas tenemos para el día de hoy. Assalamu alaikum, Sheikh Isa. Gracias por la invitación nuevamente. Y tenemos la siguiente consulta que nos ha llegado el día de hoy. ¿Qué es la Sharia? ¿Qué es la Sharia? Bien, esta es una pregunta que prácticamente encierra toda la serie de los programas. Esto no significa que van a ver solamente esta parte y no van a ver los demás episodios de la serie sobre la Sharia. No piensen que aquí va a estar la solución para todo, pero vamos a tratar de encadenar, lógicamente, todos los conceptos que vamos analizando, ¿sí? Mientras tanto vamos a definir, vamos a dar el concepto general de lo que es la Sharia. Empezar diciéndoles que Sharia es una palabra árabe que significa senda, que significa camino, una ruta que es la ruta de la vida, la senda de la vida, de aquella persona que cree en Dios, cree en los ángeles, cree en los profetas, los libros sagrados, el destino y el juicio final. Esa persona desea obedecer a Dios, desea tener una buena relación con su Creador y entonces decide aplicar los mandamientos de Dios en su vida diaria. Ese camino nuevo que elige la persona, esa senda de vida, esa senda de entrega, de Islam, de entrega a la voluntad de Dios, tiene un marco teórico, un marco material que es estudiado por los juristas y ese marco es la Sharia islámica. La Sharia islámica no es la única que ha habido a través de la historia. Antes hubo ya una senda marcada también para los creyentes y es la ley de Moisés, la paz de Dios sea con él. Y eso nos lleva al segundo significado de la palabra Sharia. Sharia en el Islam ya, en las ciencias islámicas, Sharia es el conjunto de normas, es decir, es un código de leyes, ¿sí? Es un esfuerzo humano, un esfuerzo científico y racional para poder llevar a la práctica todos los mandamientos de Dios que están en la revelación o no. Y usted me dirá, pero yo creo que la Sharia es divina. Algunos hacen creer a la gente que la Sharia es completamente divina, pero no. La Sharia es el esfuerzo que hacen los seres humanos para llevar a la práctica, para implementar de forma práctica los mandamientos de Dios. Y aquí tenemos una definición científica que nos aportan los eruditos, los especialistas en la jurisprudencia islámica.
La Sharia es el conjunto ordenado de normas y disposiciones relacionadas con la prohibición u obligatoriedad de las acciones voluntarias del ser humano responsable. Fíjense ustedes, código, conjunto ordenado por los seres humanos de normas que están relacionadas con la condición de obligatorio o de prohibido, ¿sí?, de las acciones voluntarias que pueda llevar a cabo un ser humano responsable. Es decir, que no se aplica la Sharia a todos los seres humanos. ¿Por qué no se aplica a todos los seres humanos? Porque existen los niños y las disposiciones de la Sharia no se aplican, ¿sí?, directamente sobre los niños, porque los niños no tienen una responsabilidad legal ante Dios aún. La Sharia tampoco se aplica sobre los que están en coma, los que están inconscientes o los que están dormidos. Fíjense ustedes que la Sharia se aplica a todas las acciones premeditadas, es decir, lo que nosotros decidimos voluntariamente hacer. Y ahí está la responsabilidad, junto con la decisión está la responsabilidad. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y sea útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Qué más tenemos para hoy, profesor? Cuéntenos. Gracias, Sheisa. Y nos llega la siguiente consulta que dice así: ¿existe jurisprudencia en el Islam? Es interesante que la palabra jurisprudencia vendría a ser la sabiduría de los juristas, el pensamiento de los juristas. Y sí, en el Islam existe la jurisprudencia, existe el jurista, existe la acción del jurista para estudiar la revelación, para interpretar la revelación y para extraer de la revelación divina los mandamientos y para estudiar las disposiciones materiales, físicas, terrenales que están relacionadas con los mandamientos y prohibiciones de Dios. Entonces sí tenemos, profesor, queridos televidentes que nos están mirando, sí existe la jurisprudencia en el Islam y es una de las acciones más nobles que puede realizar un musulmán, estudiar la revelación de Dios para ver cuál es la mejor manera, la manera más lógica, más racional de cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué otra pregunta tenemos, profesor? A ver, cuéntenos. Gracias, Sheisa. Y tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál es la relación entre la Sharia y la adoración? Muy bien. Esta es una pregunta muy importante. Como verán ustedes, Dios se revela a los seres humanos, manda al ángel Gabriel, el ángel Gabriel contacta a los profetas, contacta también a los pocos de entre los profetas que van a ser mensajeros también porque van a recibir una revelación escrita, un libro sagrado como ser el Torá, en el caso de Moisés, el Evangelio, en el caso de Jesús, la paz sea con él, y el Sagrado Corán en el caso del profeta Muhammad. Entonces, Dios se comunica con los seres humanos todos a través del ángel Gabriel, a través de los profetas y mensajeros. Y en esta comunicación, Dios expresa su voluntad, qué es lo que Él desea que nosotros hagamos para que Él esté complacido con nosotros. Ahí es donde encontramos una serie de mandamientos, encontramos una serie de prohibiciones, tal vez también encontramos recomendaciones, encontramos advertencias de que hay ciertas cosas detestables que no deberíamos hacer, pero no son tan graves como los pecados. En fin, todo este conjunto de mandamientos y prohibiciones con sus diferentes matices, viene el ser humano, los recibe
a través de los libros sagrados, a través de la biografía de los profetas, los estudia, los analiza, los ordena, los codifica de la manera conveniente para su época. Fíjense aquí, el ser humano interpreta, explica, ordena, codifica de una manera conveniente a su época, a su generación, a su realidad temporal, y de ahí es donde sale la manera en que nosotros vamos a poder adorar a Dios. Es decir, que los que más entienden la revelación, los que más entienden de cómo legisla Dios en nuestras vidas, cómo interviene en nuestras vidas, los juristas, le explican a los demás, elaboran libros, manuales, algunos serán extensos como enciclopedias, otros van a ser pequeños manualcitos resumidos, libros para niños en edad escolar, libros para comerciantes, tal vez cómo hacer transacciones, libros para aquellos que desean adorar a Dios en soledad, en fin. Los seres humanos buscamos la manera racional y práctica de llevar a cabo los mandamientos de Dios y evitar también las prohibiciones de Dios. Entonces, la Sharia y el conocimiento mínimo y básico de la Sharia sería lo que nosotros necesitamos para poder adorar a Dios cabalmente. Esa sería la respuesta y esperamos que sea una respuesta satisfactoria y útil para los que buscan conocimiento. Gracias, Sheisa. Y tenemos una consulta más que dice así. ¿Cómo es la legislación si los árabes pueden interpretar el Corán? ¿Cómo es la legislación si los árabes pueden interpretar el Corán? Bien. El proceso de la legislación se da en diferentes niveles. Inicialmente el legislador es Dios, Él es el que revela cuál es su voluntad y nos dice a nosotros qué nosotros podemos hacer para complacerlo a Él y qué debemos evitar para no incurrir en su ira. Posteriormente esto se transmite, se revela a través del ángel Gabriel, se revela a los profetas. Ellos dan también su interpretación personal ya como seres humanos. Vemos que el profeta Muhammad muchas veces explica lo que dice el Sagrado Corán, explica lo que algunos de sus discípulos entendieron mal tal vez. Entonces él empieza a humanizar la legislación, es decir, hacerla bajar desde el nivel espiritual, desde el nivel de la otra vida, a un nivel terrenal y humano. Entonces esa parte de la legislación la puede realizar cualquiera y así es como yo la entiendo la pregunta que usted me dice, profesor, de que si para poder interpretar el Corán, para poder legislar en base a la revelación, es necesario ser árabe o no. Vemos que no es necesario ser árabe. Los árabes no tienen el monopolio de la interpretación coránica. Pero ojo ahí, la acción del jurista es estudiar la ley, estudiar sus fuentes, explicarla y presentarla a la gente común de manera que ellos se beneficien. ¿Qué significa esto? Significa que cualquiera puede ser un jurista siempre y cuando cumpla con las condiciones necesarias, que son la sinceridad, el deseo real de complacer a Dios y el esfuerzo científico, racional, para poder alcanzar cierto grado de verdad o acercamiento a la verdad. Es decir, que cualquier persona que sea sincero en su deseo de agradar a Dios a través del estudio y que cumpla con los requisitos y las normas de la investigación científica, esta persona ya está haciendo jurisprudencia, está en el camino de los juristas y él puede explicar, él puede presentar, incluso puede escribir algún tipo de tratado, algún tipo de manual para que la gente pueda adorar a Dios a través del entendimiento de este jurista. Entonces, el único santo infalible es Dios, el Padre, el Creador.
Jehová, Allah, Elohim, como ustedes quieran llamarlo. Ese es el único santo, el único infalible. Los seres humanos somos falibles, somos pequeños. A nosotros nos toca interpretar lo que Dios nos está revelando y establecer las disposiciones materiales que puedan facilitarle a los demás la práctica de la palabra de Dios. Entonces, la respuesta, profesor, la interpretación del Corán, la jurisprudencia, no es un derecho exclusivo de los árabes, de ninguna manera. La jurisprudencia, la interpretación del Corán para su aplicación práctica, no es exclusividad de nadie. Todo aquel que tenga la intención de complacer a Dios y cumpla con los requisitos de la investigación científica, tendrá las puertas abiertas para la jurisprudencia islámica, para formar parte del proceso de legislación de la Sharia islámica. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria, útil para aquellos que buscan conocimiento y recordarles que en el Islam la Sharia no es un cuerpo divino de leyes, sino que es un cuerpo humano, es una acción humana de codificar, de explicar, de marcar, limitar, tal vez extender el entendimiento que se tiene de la revelación divina. La Sharia es un código humano de leyes, es el entendimiento humano de la revelación, es decir, que tiene fuentes de origen divino, no todas, pero sí tiene fuentes de origen divino, pero por sobre todo es un esfuerzo humano y en ese sentido puede ser falible en ciertos momentos y también puede perder su vigencia. Lo que les pasa a los seres humanos en una época ya no les pasa a los de otra época. Lo que era problema y preocupación de una generación puede ya no ser preocupación de la generación siguiente. Las condiciones materiales de una época no se repiten en todas las épocas. Entonces, la Sharia irá evolucionando, acompañando la evolución del ser humano, acompañando la evolución de la ciencia, ¿sí? Y siempre tratando de mantener ese nexo con la voluntad divina, con la revelación divina. Adorar a Dios es la intención. Ver de qué manera se va a adorar mejor a Dios es el trabajo de la Sharia. Nos despedimos una vez más agradeciéndoles a ustedes su paciencia y reiterando la invitación de todos los días de que nos visiten en las direcciones que aparecen en su pantalla de rato en rato, ¿sí? Van a ser bienvenidos y esperamos que el conocimiento que se distribuye a través de estos medios, a través de las redes sociales, sea beneficioso, sea útil y les permita un acercamiento a la voluntad de Dios, un acercamiento a Dios, porque Él está esperando que todos los seres humanos se encaminen correctamente y retornen con Él. Hasta una próxima ocasión. Wassalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.